Daniel capítulo 1. Nueva versión internacional. Daniel en Babilonia. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él, cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Signar, y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida, y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. A pesar de eso dijo Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien les asignó la comida y el vino. ¿Qué pasa si los ve más delgados y demacrados que los otros jóvenes de sus edades? Entonces el rey por culpa de ustedes me cortará la cabeza. Entonces Daniel habló con el guardia que el oficial en jefe había designado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real, y procede a tratarnos de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey. En su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor, y conforme a sus instrucciones, el oficial en jefe los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara. De modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y, en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Daniel capítulo 2. El sueño del rey Nabucodonosor. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaban y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos, y ya en presencia del rey, este les dijo: tuve un sueño que me perturba y quiero saber lo que significa. Los astrólogos respondieron en arameo: que viva el rey por siempre. Cuente el sueño a sus siervos y nosotros daremos su interpretación. Pero el rey respondió a los astrólogos: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos, y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, díganme el sueño y su interpretación. Una vez más ellos contestaron: cuente, oh rey, su sueño a sus siervos y nosotros lo interpretaremos. Pero el rey contestó: estoy seguro de que ustedes están tratando de ganar tiempo, porque se dan cuenta de que estoy firmemente decidido. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que la situación cambie. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. Entonces los astrólogos respondieron: no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que el rey pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que el rey pregunta es muy difícil. Nadie puede revelarlo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto y sensatez. Le dijo por qué ha emitido el rey un edicto tan violento. Y una vez que Arioc explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey,
y pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que sucedía. Y les pidió que imploraran misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. Durante la noche, el misterio fue revelado a Daniel en visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría, y a los inteligentes, discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis antepasados, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el sueño del rey. Daniel interpreta el sueño del rey. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y dijo: no mates a los sabios babilonios. Llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y dijo: he hallado un hombre, entre los exiliados de Judá, que puede decir al rey lo que significa su sueño. El rey preguntó a Daniel, a quien los babilonios habían puesto por nombre Beltsasar: ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió: no hay ningún sabio ni hechicero, ni mago adivino, que pueda explicar al rey el misterio sobre el cual preguntó. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él mostró al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por su mente mientras dormía en su cama. Cuando estaba en su cama, los pensamientos de su majestad se dirigieron a las cosas por venir, y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación, y entienda lo que pasaba por su mente. En su sueño, su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto asombroso. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, mientras usted contemplaba la estatua, una roca fue cortada, pero no por manos humanas. Esta golpeó e hizo pedazos los pies de hierro y barro de la estatua. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro, que se volvieron como paja en la era del verano. El viento los barrió sin dejar rastro, pero la roca que golpeó la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Este fue el sueño y ahora lo interpretaremos al rey. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además, ha puesto en sus manos a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios lo hizo el gobernante de todos ellos. Usted es la cabeza de oro. Después surgirá otro reino inferior al suyo. Luego vendrá un tercer reino, que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente, vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Usted veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido, pues será un reino dividido. Sin embargo, tendrá aún la fuerza del hierro, aunque haya visto hierro mezclado con barro. Y como los dedos de los pies serán mitad hierro y mitad barro, este reino será parcialmente fuerte y parcialmente débil. Y como el hierro mezclado con barro, así el pueblo será una mezcla y no permanecerá unido, como tampoco se unen el hierro y el barro. En los días de estos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Este es el significado de la roca que fue cortada de la montaña no por manos humanas, que hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación, digna de confianza. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y lo honró, ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso y dijo: Dios es el Dios de dioses, y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrac, Mesac y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Daniel capítulo 3. El horno en llamas. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro, de 60 codos de alto por 6 codos de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego, ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces,
magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había ordenado erigir. Entonces el heraldo proclamó a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones, y gente de toda lengua, se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Que viva el rey por siempre, dijeron al rey Nabucodonosor. Su Majestad ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos, a quienes ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, Su Majestad. No adoran a los dioses de Su Majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrac, Mesach y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir en cuanto escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música? Más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. ¿Y que Dios podrá librarlos de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de Su Majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa, Su Majestad, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Ante la respuesta de Sadrac, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan apremiante fue la orden del rey, y tan caliente estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y preguntó sorprendido a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, Su Majestad, respondieron. Pues miren, exclamó. Ahí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos, y vieron que el fuego no les había causado ningún daño, y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso el rey promovió a Sadrac, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Daniel capítulo 4. Nabucodonosor, árbol caído. El rey Nabucodonosor: a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, próspero en mi palacio, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño. Cuando llegaron los magos, hechiceros,
astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar. Finalmente Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Belteshazzar, se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. Yo le dije: Belteshazzar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses, y que no hay para ti ningún misterio difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño, y quiero que me digas lo que significa. Mientras reposaba en mi lecho tuve esta visión: veía ante mí un árbol de altura impresionante, plantado en medio de la tierra. El árbol creció, se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Aún las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra, y en sus ramas anidaban las aves del cielo. De él se alimentaban todas las criaturas. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo, y que a voz en cuello me gritaba: derriben el árbol y córtenle las ramas, arránquenle las hojas y esparzan los frutos. Hagan que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos, pero dejen enterrados el tronco y las raíces. Sujétenlos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Dejen que se empape con el rocío del cielo, y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Dejen que su mente humana se trastorne, y se vuelva como la de un animal, hasta que hayan transcurrido 7 años. Este es el decreto de los santos mensajeros que han anunciado el veredicto: que todos los vivientes reconozcan que el Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos, y que se los entrega a quien él quiere, hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, tuve. Ahora tú, Belteshazzar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar. Pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Daniel interpreta el sueño del rey. Daniel, conocido también como Belteshazzar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo: Belteshazzar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió: mi señor, ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con sus adversarios y enemigos. El árbol que veía crecer y fortalecerse, cuya copa tocaba el cielo y podía verse desde cualquier punto de la tierra, que tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos que alimentaban a todos, a cuya sombra se refugiaban las bestias salvajes, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol es su majestad. Usted se ha hecho fuerte y poderoso, su grandeza ha alcanzado el cielo, y su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual le ordenaba derribar el árbol, destruirlo y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo, aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tronco y las raíces. De esta manera, viviría como las bestias del campo hasta que transcurrieran 7 años. La interpretación del sueño, y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad, es como sigue: usted será apartado de la gente y habitará entre las bestias del campo, comerá pasto como el ganado, y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que usted reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo, y que se los entrega a quien él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su reino le será devuelto, cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Por tanto, yo ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar: renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia, renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez su prosperidad pueda continuar el cumplimiento del sueño. En efecto, todo esto sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como capital del reino, con mi enorme poder y para la gloria de mi majestad? No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre las bestias del campo, comerás pasto como el ganado. 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo, y que se los entrega a quien él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta el pelo le creció como plumas y las uñas como garras de águila. Pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno. Su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio, y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme, y me fue devuelto el trono.
llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia, además, es capaz de humillar a los soberbios. Daniel capítulo 5. La escritura en la pared. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos. Mientras bebía, Belsasar mandó que trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén, para que también bebieran sus nobles junto con sus esposas y concubinas. Entonces le llevaron las copas, y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Bebían vino y alababan a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que, a la luz de las lámparas, escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Entonces mandó que vinieran los hechiceros, astrólogos y adivinos para decir a estos sabios babilonios: al que lea lo que ahí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de color púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron leer lo escrito ni decirle al rey lo que significaba. Esto hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera más todavía. Los nobles, por su parte, se hallaban confundidos. Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó: «Que viva su majestad por siempre. Y no se alarme ni se ponga pálido en su reino. Hay un hombre en quien reposa el espíritu de los dioses santos». En tiempo de su padre se descubrió que tenía percepción, inteligencia y sabiduría, semejante a la de los dioses. Su padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre, a quien el rey llamó Belsasar, tiene una inteligencia extraordinaria, conocimiento, entendimiento y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Daniel fue llevado a la presencia del rey y este preguntó: «¿Así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá? Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees iluminación, inteligencia y una sabiduría extraordinaria». Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Y si logras leer e interpretar lo que ahí está escrito, te vestiré de color púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Usted puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro, respondió Daniel al rey. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Su majestad, el Dios Altísimo, dio al rey Nabucodonosor, su padre, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba matar; a quien quería perdonar, lo perdonaba; si quería promover a alguien, lo promovía, y, si quería humillarlo, lo humillaba. Pero cuando su corazón se volvió arrogante por causa del orgullo, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. El rocío del cielo empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es soberano sobre todos los reinos del mundo, y que se los entrega a quien él quiere. Pero usted, Belsasar, siendo su hijo, no se humilló a pesar de saber todo esto. Por el contrario, se ha opuesto al Señor del cielo, mandando traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles, sus esposas y concubinas. Usted glorificó a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver ni oír ni entender. Pero no glorificó al Dios en cuyas manos se encuentran su vida y todos sus caminos. Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir lo que ahí aparece: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mene, Dios ha contado los días de su reino y les ha puesto un límite. Tekel, ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Peres, su reino se ha dividido y entregado a medos y persas. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de color púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello, y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el Meda se apoderó del reino cuando tenía 62 años. Daniel capítulo 6. Daniel en el foso de los leones. Le pareció bien a Darío nombrar 120 sátrapas que gobernaran todo el reino y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel.
Estos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Entonces esos administradores y sátrapas fueron de común acuerdo al rey y dijeron: que viva para siempre el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. No es verdad que usted publicó un decreto según entendemos: todo el que los próximos 30 días ore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El rey contestó: el decreto sigue en pie. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser revocado. Ellos respondieron: pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Continúa orando 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron: recuerde, su majestad, que, según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser modificado. El rey dio entonces la orden, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo, y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? Que viva el rey por siempre, contestó Daniel. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que lo habían acusado, y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Entonces, el rey Darío escribió un decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz y prosperidad. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo, y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido, y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Daniel capítulo 7. Las 4 bestias. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño. Daniel dijo: durante la noche tuve una visión. En ella aparecía el gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras, como si fuera un hombre. Y se le dio un corazón humano. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas, como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una 4ª bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal.
Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que hablaba insolencias. Canto al anciano. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un anciano de días. Su ropa era blanca como la nieve, y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles estaban delante de él. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, destrozaron y echaron al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esa visión nocturna, vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre venía entre las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días, fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará, su reino jamás será destruido. La interpretación del sueño. Yo, Daniel, me quedé agitado por dentro a causa de las visiones que pasaban por mi mente. Entonces me acerqué a uno de los que estaban ahí, y le pregunté el verdadero significado de todo esto. Y esta fue su interpretación. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino, y será suyo para siempre jamás. Quise entonces saber el significado de la 4ª bestia, que era muy diferente a las demás. Era más aterradora, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce. Desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, y del otro cuerno que le había salido, y ante el cual habían caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. Esta fue la explicación que me dio la 4ª bestia. Es un 4º reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos, devorará toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey les sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las fechas importantes y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. El tribunal tomará asiento, se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Aquí termina el relato. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que me pasaban por la mente, a tal grado que palideció mi rostro. Pero guardé esto para mí mismo. Daniel capítulo 8. Visión del carnero y del macho cabrío. En el 3er año del reinado de Belsasar yo, Daniel, tuve una visión, después de la que ya había tenido. En ella me veía en la ciudad de Susa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Me fijé y vi ante mí un carnero con sus 2 cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto, surgió del oeste un macho cabrío, que tenía un cuerno enorme entre los ojos. Cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Luego se lanzó contra el carnero de los 2 cuernos que yo había visto de pie junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo se acercó enfurecido, lo golpeó y le rompió los 2 cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el gran cuerno. En su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra hermosa. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos e hizo caer a tierra algunos del ejército de las estrellas y los pisoteó. Y creció hasta pretender ser tan grande como el comandante del ejército del Señor. Por su causa, se eliminó el sacrificio diario y se derribó el santuario. Por la rebelión, le fueron entregados el ejército y el sacrificio diario.
derribó la verdad, hizo cuanto quiso y en todo tuvo éxito. Escuché entonces que uno de los santos hablaba, y que otro le preguntaba cuánto tiempo va a tardar lo anunciado en esta visión, el sacrificio diario, la rebeldía desoladora, la entrega del santuario y la humillación del ejército. Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 tardes y mañanas. Después de eso, se purificará el santuario. Significado de la visión. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz que desde el río Ulai gritaba: Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Cuando él se acercó al lugar donde estaba, me aterroricé y caí rostro en tierra. Me dijo: hijo de hombre, entiende que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras me hablaba, yo estaba aturdido, con el rostro en tierra. Entonces me tocó y me puso de pie. Y me dijo: voy a darte a conocer lo que sucederá después cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. El carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan a los 4 reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. Hacia el final de estos reinos, cuando la rebelión de los impíos llegue al colmo, surgirá un rey de aspecto feroz, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Destruirá a mucha gente que creía estar segura, y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. La visión de las tardes y mañanas que se te ha dado a conocer es verdadera, pero manténla en secreto, pues para eso falta mucho tiempo. Yo, Daniel, quedé exhausto y estuve enfermo durante varios días. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino, pero el aviso me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. Daniel capítulo 9. Oración de Daniel. Era el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero y descendiente de los Medos, quien llegó a ser el gobernante del reino de los babilonios. En su primer año de reinado, yo, Daniel, comprendí ese pasaje de las Escrituras donde el Señor comunicó al profeta Jeremías que la ruina de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que hice al Señor: Señor, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas que, en tu nombre, hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Señor, tuya es la justicia y nuestra es la vergüenza. Sí, nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes, y nuestros antepasados, cargamos con la vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley y se alejaron cuando rechazaron obedecerte. Por eso, las maldiciones y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, han sido derramadas sobre nosotros, porque pecamos contra ti. Tú has cumplido las advertencias que hiciste a nuestros gobernantes y a nosotros, has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios nuestro, todo este desastre nos ha sobrevenido, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados ni hemos prestado atención a tu verdad. El Señor no dudó en traer sobre nosotros esta calamidad, porque el Señor nuestro Dios es justo en todo lo que hace, y aún así no obedecimos. Y ahora, Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo, y te has hecho un nombre que permanece hasta este día, nosotros hemos pecado y hecho lo malo. Señor, de acuerdo con tus actos justos, por favor aparte a tu ira y tu furor de Jerusalén, tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Por causa de tu nombre, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra ruina, y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos.
Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, hazlo por tu honor y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Las 70 semanas. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y supliqué en favor de su santo monte. Mientras seguía orando, Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, se me acercó volando rápidamente, como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo la siguiente aclaración: Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como comenzaste a orar, hubo una respuesta que vine a decirte, porque eres muy apreciado. Presta, pues, atención a mis palabras, para que entiendas la visión. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo, y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por la maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido. Luego habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén, con sus calles y trincheras, pero en tiempos difíciles. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al ungido y se quedará sin nada. La ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo de un príncipe que vendrá. El fin vendrá como una inundación, la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción, hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Daniel capítulo 10. Daniel junto al río Tigris. En el 3er año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, que también se llamaba Belteshazzar, recibió una revelación acerca de una gran guerra. El mensaje era verdadero y Daniel pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de tela de lino con un cinturón de oro proveniente de Ufaz. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas, y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y casi me desvanecí. Fue entonces cuando escuché a aquel hombre. Mientras me hablaba, quedé aturdido y con el rostro en tierra. En ese momento una mano me tocó, y me puso sobre mis manos y rodillas, que aún temblaban, y me dijo: levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, me puse de pie temblando. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Pero durante 21 días el príncipe del reino de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los principales príncipes. Y me quedé allí, con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder a tu pueblo en el futuro, pues la visión se refiere a un tiempo aún por venir. Y cuando él me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano tocó mis labios y yo los abrí. Entonces comencé a hablar. Y dije al que estaba delante de mí: Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. Dijo: no temas, eres muy apreciado. La paz sea contigo, sé fuerte, sé fuerte. Mientras él me hablaba, yo fui fortaleciéndome y dije: habla, mi señor, porque me has fortalecido. Y me preguntó: ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y, cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Pero antes de eso, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, solo cuento con el apoyo de Miguel, el príncipe de ustedes. Daniel capítulo 11. Cuando Darío el Medo estaba en el primer año de su reinado, le brindé mi apoyo y mi ayuda, los reyes del norte y del sur. Pero ahora voy a darte a conocer la verdad. Van a levantarse en Persia 3 reyes más y hasta un cuarto, el cual será más rico que los otros 3. En cuanto haya cobrado fuerza con sus riquezas, incitará a todos contra el reino griego. Surgirá entonces un rey muy aguerrido, el cual gobernará con gran autoridad y hará lo que mejor le parezca. Pero tan pronto como surja su imperio, se quebrará y se esparcirá hacia los 4 vientos del cielo.
Este imperio no será para sus descendientes, ni tendrá el poder que tuvo bajo su gobierno, porque Dios lo dividirá y se lo entregará a otros. El rey del sur cobrará fuerza, pero uno de sus comandantes se hará más fuerte que él, y gobernará su propio reino con gran poder. Después de algunos años se convertirán en aliados. La hija del rey del sur irá al rey del norte para hacer una alianza, pero perderá su poder y su linaje no sobrevivirá. En esos días será traicionada, junto con su escolta real, su padre y quien la apoyó, pero se levantará uno de su familia en su lugar. Él atacará a las fuerzas del rey del norte y entrará a su fortaleza, luchará contra ellos y saldrá victorioso. Se apoderará de las estatuas de metal de sus dioses, de sus objetos de oro y plata. Se los llevará a Egipto, dejando tranquilo al rey del norte durante algunos años. Luego el rey del norte invadirá los dominios del rey del sur, pero se verá forzada a volver a su país. Sus hijos se prepararán para la guerra, reunirán un gran ejército que, como una inundación, avanzará arrasándolo todo hasta llegar a la fortaleza. Enfurecido, el rey del sur marchará en contra del rey del norte, que será derrotado a pesar de contar con un gran ejército. Ante el triunfo obtenido, el rey del sur se llenará de orgullo y matará a miles, pero su victoria no durará porque el rey del norte reunirá otro ejército más numeroso y mejor armado que el anterior y, después de algunos años, volverá a atacar al rey del sur. En esos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur, incluso gente violenta de tu pueblo, pero no saldrán victoriosos. Así se cumplirá la visión. Entonces el rey del norte vendrá, y levantará rampas de asalto y conquistará la ciudad fortificada, pues las fuerzas del sur no podrán resistir, ni siquiera sus mejores tropas podrán ofrecer resistencia. El ejército invasor hará lo que quiera hacer, pues nadie podrá hacerle frente, se establecerá en la hermosa tierra y tendrá el poder para destruirla. Él se dispondrá a atacar con todo el poder de su reino, pero hará una alianza con el rey del sur. Este le dará a su hija en matrimonio, con miras a derrocar su reino, pero sus planes no tendrán el éxito esperado. Dirigirá entonces sus ataques contra las ciudades costeras y conquistará muchas de ellas, pero en general pondrá fin a su insolencia y lo hará quedar en ridículo. Después de eso, el rey del norte regresará a la fortaleza de su país, pero sufrirá un tropiezo y no volverá a saberse nada de él. Su sucesor enviará un recaudador de impuestos para mantener el esplendor del reino, pero poco tiempo después ese rey perderá la vida, aunque no en el fragor de la batalla. Le sucederá una persona despreciable, al que no se le ha concedido el honor de la realeza, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura, y usurpará el trono por medio de intrigas. Arrasará como una inundación a las fuerzas que se le opongan, las derrotará por completo, lo mismo que al príncipe del pacto. Engañará a los que pacten con él, y con un grupo reducido usurpará el trono. Cuando las provincias más ricas se sientan más seguras, las invadirá, logrando así lo que jamás lograron sus padres y abuelos. Repartirá entre sus seguidores el botín, y las riquezas que haya ganado en la guerra, y hará planes para atacar las ciudades fortificadas. Pero esto no durará mucho tiempo. Con un gran ejército, descargará su poder y ardor sobre el rey del sur. Este enfrentará la guerra con un ejército muy grande y poderoso, pero no podrá resistir, porque será traicionado. Los mismos que compartían su mesa buscarán su ruina, su ejército será derrotado por completo y muchos caerán en batalla. Sentados a la misma mesa, estos dos reyes pensarán solo en hacerse daño y se mentirán el uno al otro, pero esto de nada servirá, porque el momento del fin todavía no habrá llegado. El rey del norte regresará a su país con grandes riquezas, pero su corazón se opondrá al pacto santo, así que llevará a cabo sus planes y luego volverá a su país. En el momento preciso, el rey del norte volverá a invadir el sur, aunque esta vez el resultado será diferente, porque los barcos de guerra de las costas occidentales se opondrán a él y se desanimará. Entonces retrocederá y descargará su enojo contra el pacto santo. En su retirada, se mostrará bondadoso con los que renegaron de él. Sus soldados se dedicarán a profanar la fortaleza del templo, suspenderán el sacrificio diario y luego establecerán la abominación que causa destrucción. Corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Los sabios instruirán a muchos, aunque durante algún tiempo morirán a filo de espada, o serán quemados, o se les tomará cautivos y se les despojará de todo. Cuando caigan, recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se les unirá. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y perfeccionará para que, cuando llegue el tiempo del fin, no tengan mancha alguna. Todavía falta para que llegue el momento preciso. El rey se exalta a sí mismo. El rey hará lo que mejor le parezca. Se exaltará a sí mismo, se creerá superior a todos los dioses, y dirá cosas contra el Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Y su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo, aunque lo que ha de suceder sucederá. Ese rey no respetará a los dioses de sus antepasados, ni al Dios que adoran las mujeres, ni a ningún otro Dios, sino que se exaltará a sí mismo por encima de todos ellos. En su lugar,
Adorará al dios de las fortalezas, honrará a un dios que sus antepasados no conocieron, y le presentará costosas ofrendas de oro, plata y piedras preciosas. Con la ayuda de un dios extraño atacará a las fortalezas más poderosas. Rendirá grandes honores a aquellos que lo reconozcan, pues en recompensa, los pondrá como gobernadores de grandes multitudes y les dará tierras. Cuando llegue el tiempo del fin, el rey del sur trabará combate contra el rey del norte, pero este responderá a su ataque con carros y caballos, y con toda una flota de barcos de guerra. Invadirá muchos países y los arrasará como una inundación. También invadirá la hermosa tierra, y muchos países caerán bajo su poder, aunque Edom y Moab y los jefes de Amón escaparán de sus manos. Extenderá su poder sobre muchos países, ni Egipto podrá salvarse. Se adueñará de los tesoros de oro y plata de Egipto, y de todas sus riquezas, y también someterá a los libios y a los cusitas. Sin embargo, le llegarán noticias alarmantes del este y del norte. En su furor se pondrá en marcha dispuesto a destruir y matar a mucha gente. Plantará su campamento real entre los mares, en el bello Monte Santo, pero ahí llegará a su fin y nadie acudirá en su ayuda. Daniel capítulo 12. La hora final. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un período de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será liberado, todos los que están inscritos en el libro. Del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vida eterna, pero otros para quedar en la vergüenza y el desprecio eternos. Los sabios resplandecerán con el brillo del cielo, los que guían a muchos en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Pero tú, Daniel, guarda en secreto las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, pues muchos andarán de un lado a otro tratando de aumentar su conocimiento. Yo, Daniel, vi ante mí a dos hombres. Uno de ellos estaba a una orilla del río, el otro, en la orilla opuesta. Uno de ellos dijo al hombre vestido de tela de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas asombrosas? Y oí al hombre vestido de tela de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual levantó las manos al cielo, y juró por el que vive para siempre: faltan un tiempo, tiempos y medio tiempo. Todo esto se cumplirá, cuando termine la destrucción del pueblo santo. Aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo, así que pregunté: Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió: sigue adelante, Daniel, que estas palabras se mantendrán secretas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y perfeccionados, y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. A partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario, y se establezca la abominación que causa destrucción, transcurrirán 1290 días. Dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días. Pero tú, persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa.